hablaremos sobre un pirata enamorado. Es John Avery. Se escribe Avery. Había nacido este amigo cerca de Plymouth en 1665. Era muy alto. Le decían el largo. A los piratas rara vez se los llamaba de todos modos por su nombre verdadero. El largo igualmente es un apodo bastante poco ingenioso. Pero otros apodos como el Olonés, o Barba Negra, o Barba Roja, o Rompepiedras, o el Manco, o Viento al Pairo, o Filo en Punta. Qué lindo que a uno le digan Filo en Punta. Ahí viene Filo en Punta. Guarda. Me llamo Roberto Espataro, más conocido como Filo en Punta. O Pólvora Mojada, que es un apodo infamante. O Sable Desnudo. Ahí viene el Sable Desnudo. ¿Y cómo le dirían a los hijos y descendientes? Conforme a esa costumbre del diminutivo que se tiene en los barrios, ¿no? Sí. Que qué sé yo, al penalero, a los hijos del penalero le dicen los penaleritos. Claro. Sí. A la hija del chorizo le dicen la choriza. Claro. Sí. Y a por ejemplo, al pasa por todo, los pasa por toditos, sí. le dirían a los hijos. Bueno, John Avery, o el largo, de Long, era un marino, primero era un marino de guerra, ¿no? Pero después se hizo marino mercante. Estaba casado y llevaba una vida tranquila. Pasaba algunos meses del año comerciando en distintos puertos y luego volvía para quedarse en su hogar algunas semanas, como hacen todos los marinos mercantes. Ya después, descansado, harto quizá de su esposa, agrego yo, volvía a navegar casi siempre hacia puertos del Mediterráneo. Un día, al regresar de uno de sus viajes, encontró la casa vacía. Su esposa lo había abandonado, cosa que ya se preveía en este subsuelo del Café del Tortoni desde las primeras palabras. Avery desesperó. Recorrió las tabernas, no se sabe si buscando a su esposa o buscando el olvido. En cualquier caso se peleó en las tabernas con personas que buscaban lo mismo o cosas diferentes. Durmió muchas noches a la intemperie y después de varias jornadas de este orden, Avery volvió a subirse a un barco mercante y quiso alejarse de tierra firme para siempre, para dejar atrás los recuerdos de aquella mujer que lo había abandonado. Años de navegación en aquellos barcos, logró que lo nombraran primer oficial en un navío armado llamado Duke, cuyo mando correspondía a un capitán llamado Gibson. Ahora bien, la necesidad del gobierno español de contar con navíos aptos para la defensa de los mares del Caribe hizo que el Duke fuera alquilado a los ingleses para ese propósito. Esto parece una paradoja. Ya sabemos, primero, que era tradicional y proverbial la enemistad, y particularmente la enemistad naval, entre España e Inglaterra. Lo segundo es que los ingleses, más que proteger a España de los piratas, eran los piratas. Pero es probable que haya existido una pasajera amistad entre Londres y Madrid, y en virtud de ella los españoles hubieran alquilado los servicios de este barco inglés para patrullar las Antillas. Así el Duke puso primero rumbo a La Coruña, con Avery como segundo del capitán Gibson. A los pocos días llegaron, atracaron ahí en el puerto, y estaban esperando una orden que los integrara a la flota destinada a las Antillas. Pero parece que la espera se hizo larga ahí en La Coruña, y surgieron algunos problemas. Todos los marineros, dirigidos por Avery, se plantaron frente al capitán Gibson y le comunicaron sus intenciones, que consistían en no zarpar hacia América. Gibson se enojó, amenazó con terribles castigos. No había terminado de insultar a los insubordinados cuando unos marineros lo bajaron a las patadas. Ahí tirado en el puerto, Gibson pudo ver cómo su barco dejaba España
pero ya no para marchar a las Antillas en labor de patrullaje, sino con nuevos propósitos. Avery había decidido salir a piratear. Muchachos, vamos a piratear. Le cambiaron el nombre al barco. El Duke pasó a llamarse Charles II, no por amor a la dinastía Estuardo ni al restaurado Carlos II, sino como una estrategia para despistar a los barcos ingleses. Pusieron proa hacia el África. No fueron al Caribe. Esta historia de piratas no transcurre en el Caribe. Fueron hacia el África. En un mes, Avery y sus seguidores desvalijaron un barco danés, 2 barcos ingleses y otro holandés que traficaba negros, ¿no? Tiempo más tarde, doblaron el Cabo de Buena Esperanza y llegaron después a la isla de Madagascar. Allí hicieron una escala para aprovisionarse y de paso pudieron confraternizar con los nativos. En realidad confraternizaron muchísimo, tanto es así que fueron animados a ejercer la poligamia por las muchachas del lugar. Avery, encantado con estas maravillosas costumbres, decidió quedarse algunos días. No estaba mal ser polígamo por unos días. En realidad es la mejor forma de la poligamia, hacerla durar unos días. Pero esos días terminaron siendo 6 meses. Incluso un día en que estaban ya listos para zarpar, parece que un grupo de marineros que estaba muy a gusto con este régimen poligámico se encargó de destruir las velas de las naves, o de la nave, por mejor decir, y ahí se quedaron un rato más. Bueno, finalmente arreglaron el barco y partieron rumbo al Mar Rojo. En el viaje se encontraron con otra nave, la del pirata Tew, amigo de este programa. Avery se hizo amigo de Tew y la pequeña flota se integró bajo el mando de Avery, quien aseguró que en la costa del Mar de Arabia los esperaba un botín increíble. Parece que alguien le había dicho que por aquellos mares andaba la flota del Gran Mogol que regresaba de su peregrinación a la Meca. El Gran Mogol era un soberano de una dinastía mahometana que extendía sus dominios incluso en la India. Bueno, allí marcharon, y vamos a afanarlo al Gran Mogol. Navegaron unos días, entraron a las aguas del Cabo Guardafui, el cabo más oriental del África, en la costa de Somalia, no lejos del estrecho de Bab el-Mandeb. Allí se apostaron y al poco tiempo los piratas vieron como varios navíos enormes se acercaban y que eran efectivamente los del Gran Mogol, que volvían de la Meca, ¿no? Avery eligió el barco de mayor tonelaje para entablar combate. Era el Ganj Isau, en el que iba nada menos que la hija del Gran Mogol. Iban también algunos altos dignatarios de la corte de este monarca y un elevado número de concubinas que el tipo llevaba porque era un viaje largo. Ahora viaja por las dudas, como el viaje es algo largo. Tráigase unas concubinas por si acaso nada más, como dice el tango. La batalla duró 2 horas. Hafi Khan, un cronista mogol, me hace gracia que hubiera un cronista allí, contó que al verse dominado por el número de piratas, el almirante del barco Ganj Isau hizo quitar el velo a las mujeres que llevaba a bordo, les puso turbantes, les dio unos sables y las lanzó en la pelea. Igual perdieron, ¿no? El navío fue apresado por los piratas. Avery y Tew no lo podían creer. Tomaron infinidad de joyas y 50 mujeres. Entre ellas estaba la ya citada hija del Gran Mogol, que era bellísima. Conviene a los efectos de esta historia que sea bellísima, imagínense. Avery dispuso rápidas medidas. Tomó la princesa bajo su custodia, lo que nos hace pensar que los datos antedichos eran ciertos. Habiendo 50 concubinas, ¿para qué se va a quedar con la más fea, siendo el jefe? Retuvo a las concubinas y se guardó todo el oro. Después permitió que los cortesanos continuaran su viaje, repartió el botín, convenció a Tew de que la princesa estaría mejor protegida junto a él en su barco.
Y le dejó al pirata amigo, tanto para contentarlo, algunas odaliscas. Estas cosas que uno hace para contentar con cantidad lo que se niega en calidad. Particularmente en estos asuntos, donde la calidad importa muchísimo más que la cantidad. Parece que al amanecer del día siguiente Tew se llevó una sorpresa, porque Avery había huido con la princesa y además con las concubinas. El enojo de los burlados naturalmente no tuvo límites. Estalló una revuelta en la que terminaron apuñalándose por las muchachas que quedaban, que eran pocas y feas. Ante la ferocidad desatada, muchas de aquellas chicas optaron por tirarse al agua y morir en aquellos mares antes de caer en manos de quienes se estaban peleando por ellas. Si ya veían cómo se trataban, calcularon qué les esperaba en manos de los ganadores y se tiraron al agua. El gran mogol, a su turno, indignado por el rapto de su hija, como puede fácilmente conjeturarse, amenazó con tomar represalias contra las posesiones de la East Indian Company y con su ejército rodeó las pequeñas colonias inglesas que se estaban gestando. El gobierno británico respondió dando orden de captura y poniendo precio a la cabeza de Avery y la de todos sus secuaces, que a estas alturas navegaban tranquilamente de vuelta a Madagascar. El caso es que ante esta orden de captura y ante este poner precio a la cabeza de Avery, cientos de asesinos a sueldo, los famosos privateers, se llamaban algo así, eran unos tipos que, te mataban, salieron a la captura del pirata, ¿no? Privateers se llamaban. En el viaje, Avery y la princesa se enamoraron. Lo cual era muy conveniente. Siempre es muy conveniente enamorarse, en este caso lo era muchísimo más. Es decir, que lo hubieran hecho los dos era verdaderamente conveniente, y como el viaje era largo, también esto acrecentaba la conveniencia. En la bitácora del Carlos II aparecen los escritos de un marinero que se quejaba por haber tenido que hacerse cargo del timón siempre, debido a la permanente estancia de Avery en su recámara, naturalmente en compañía de la hija del gran mogol, cuyo nombre desconocemos, pero conforme a la técnica susomentada en este mismo informe, le llamaremos la gran mogolita. Ya en Madagascar, Avery repartió el tesoro entre sus hombres y decidió instalarse allí con la princesa. Se casó con ella redondamente, ¿no? El resto de los marineros se fueron a vivir con las minusas aquellas que antes los habían recibido tan gentilmente. Pero después de un tiempo parece que Avery decidió hacerse otra vez a la mar. Más que nada querían vender las joyas, las riquezas que habían capturado. Tras varios meses de navegación, entró junto a sus hombres y su amada que había ido con él, ¿no? A Irlanda, entraron en Irlanda. Repito, Irlanda. Se hizo pasar por un tal Mr. Bridgman, lo cual era cierto. Era el hombre del puente, aunque al decir de aquel marinero no estaba nunca en el puente. En 1696 los piratas andaban lo más tranquilos por las calles de Dublín. Se dedicaban a vender unas extrañas joyas de origen oriental, hasta que un tiempo después uno de los hombres de Avery fue detenido. Parece que una criada de un hotel había descubierto 1000 libras de oro en sus bolsillos y lo denunció a las autoridades. Otros 24 de los piratas fueron encarcelados, se ahorcó a 6 de ellos y al resto se los deportó a Virginia. El destino de Avery a partir de ese momento fue espantoso. Refugiado en Bideford, se puso en contacto con unos comerciantes que habían prometido comprarle los diamantes del botín, pero aquellos comerciantes lo robaron. Entonces, muerto de hambre, muerto de miedo,
sin atreverse a salir de su refugio, pasó todo el invierno de 1696 encerrado en una pieza. Y allí murió, en esa pieza, a los 31 años de edad. El día en que Avery fue arrojado a la fosa común, solo lo homenajeó una persona oriental, morena y hermosa. La mogolita. Esta es la historia de este joven pirata que entregó su alma tan pronto, pero que al menos vivió una historia de amor, ¿no? Nos preguntamos a quién dedicar esto, naturalmente, al protagonista, a John Avery. Aquel hombre alto que se enamoró. En segundo término, a la niña, a la hija del gran mogol, que raptada, víctima de un secuestro, aún así se enamoró. Quiere decir que el hombre la debe haber tratado bien. Sí, señor. A esta pareja, a esta simpática pareja, le dedicamos esta pequeña charla de hoy. Pero también podemos hacer otras dedicatorias laterales. Pongamos por caso al pobre capitán Gibson, que quedó ahí en La Coruña, molido a palos y viendo cómo su barco se espiantaba. A los que ponían y ponen sobrenombres o remoquetes ingeniosos. ¿A quién más? Al gran mogol, pobre, que le raptaron la hija. Y le afanaron la porcelana y las joyas. Bueno, gracias que lo dejaron. Y las concubinas. Y las concubinas, que tenía muchas. Al capitán Tew, que se quedó un poco de araca, le dejaron odaliscas de rezago, odaliscas de segundo orden, para que se entretuviera. Aquellas muchachas, Alejandro, que habían hecho la poligamia, claro, con estos marineros, ¿no? Exactamente, las chicas de Madagascar, ahí, que trataban bien a los marineros y se dejaban poligamizar. Claro, así da gusto. Allí a orillas del canal de Mozambique, ¿no? Bueno, y nada más. Los piratas no nos caen muy simpáticos. Y los ingleses menos, pero en este caso este hombre era antes que nada un enamorado. Bueno. Y nadie más, ¿no? Y tampoco hay nadie más. Si te quiere dedicar algo, alguna otra persona, algún otro pirata. No a Barba Negra, que no nos caía bien. No. ¿Se acuerda de Barba Negra que se ponía mechas encendidas en los rizos de la barba y encendía los cañones con esas mechas? Debe ser mentira. Sí, como tiraba poco cañonazo tenía demasiada barba. Además que permanecían encendidas las puntas de aquella barba. Es un verdadero riesgo, por muy pirata que uno fuere, andar con mechas encendidas en la punta de los rulos de la barba. Siempre es preferible marchar con un yesquero o hacer que un conocido encienda los cañones. O en este caso creo que las pistolas era lo que él hacía arder. Bien, no eran pistolas como las de ahora. No. Eran otra clase de pistolas, como todos ustedes habrán oído decir. Bien. Las canciones de piratas no son tampoco de nuestra predilección, y los tangos de piratas son pocos, tratándose el tango de un género confidencial y la piratería de un género épico. Sin embargo, aquí hay una historia de amor. Y ahí sí encontramos innumerables canciones criollas. Entre ellas, este hermoso vals, que yo he cantado tantas veces, con pretextos supuestamente amorosos, cuando en realidad lo que me interesaba era este vals. Y este vals, usted lo ha tocado algunas veces. Yo se lo he acompañado a este intérprete. Usted ha acompañado a este intérprete que lo va a cantar hoy. Sí, señor. Antonio Tormo canta en homenaje a este pirata enamorado este vals, cuyo título es quizá la propuesta primigenia de Avery a la gran mogolita. Amémonos, cante don Antonio para estos piratas que aman.